En este video te voy a enseñar uno de los micrófonos que la está rompiendo en Estados Unidos. Mucha gente antes de comprar Shure y Sennheiser han optado por esta opción sin arrepentimiento. En este video vas a ver todos los detalles de este sistema y te recomiendo que los mires hasta el final porque te puedes ahorrar miles de dólares. Comenzamos. Este video es una colaboración que hemos realizado con la marca de micrófonos Phoenix Pro y aquí les presento este modelo que es el PTU2U con unas ventajas muy importantes. Es un sistema True Diversity que consiste en dos antenas para este sistema, para cada uno. La caja es bastante más grande que el PTU71, 1000 frecuencias por canal, 328 pies, esto es aproximadamente 100 metros a línea de vista, autoescaneo para bloquear la función. Y este se puede montar en rack de una vez. Entonces vamos a destaparlo con el fin de que usted vea de qué se trata este sistema. Y también pues primera vez que yo observo este equipo. Siempre lo habría querido tener. Y les agradecemos a Phoenix Pro por la colaboración que está haciendo con nosotros. Y que en la parte vemos unas especificaciones técnicas, una relación señal-ruido muy buena. Esto la traen micrófonos muy profesionales. Pero vamos a ver si viene completo. Entonces vamos a abrir la caja. En este momento tenemos un asa de transporte. Vamos a descubrir qué trae el paquete. Tenemos el manual. Vamos a bajarle un poco de luz, que está como muy fuerte. El manual viene en español. Importante leerlo antes de operar el equipo, la forma correcta en cómo se colocan las antenas y las mismas especificaciones que acabamos de ver. Calcomanías de Phoenix Pro. Y aquí tenemos el rack. Vamos a ver qué trae. Una bolsa de muy buena calidad. Se ve espectacularmente bien construido. Puede apreciar el cepillado en la parte frontal. Se ve espectacularmente bien el sistema, los botones se sienten muy bien en la manipulación. Me gusta que el switch de encendido y apagado esté en la parte delantera, lo cual al estar instalado nos evita meter la mano dentro de los racks y sea más difícil encenderlo. Me gusta que lo tenga de frente, excelente detalle de parte de la marca. Los botones son en goma, se sienten supremamente bien en el tacto. Cada uno de los canales tiene provisto esta función con estos botones. Tenemos acá los espacios para colocarlo, bastante grueso el metal donde se coloca en el rack, supremamente bien hecho. Y en la parte de atrás tenemos la conexión de dos antenas por unidad. ¿En qué consiste la tecnología True Diversity? En que cada una de estas antenas va a manejar la señal y cuando esta se ve perdida, la segunda antena entra a funcionar, lo que garantiza una estabilidad en el sistema. Tenemos la salida de la conexión en el canal B, salida de conexión en el canal A, salida de la conexión de los dos, entrada de voltaje. Me gusta que tenga esto para poder hacer una conexión para que no se salga fácilmente la energía eléctrica, las antenas en el canal B, el número de serial. Importante registrar el producto una vez lo tengamos funcionando. Acá nos encontramos un espacio, vamos a mirar si este trae para colocar las patas. Pero me gusta hasta el momento lo que estoy viendo. Oiga, y esa marca sí es conocida, eso sí es fino, eso sí sirve para alguna cosa. La empresa fue creada el 4 de septiembre del año 2017 en California. Desde el principio se enfocó en crear sistemas inalámbricos totalmente asequibles para público que no exija un extremo rider técnico. Aunque curiosamente, su nivel de exigencia ha entrado a competir con marcas más fuertes dentro del mercado. Ha creado sistemas de micrófonos inalámbricos, sistemas de instrumentos inalámbricos, conexiones XLR inalámbricos, sistemas in-ears totalmente inalámbricos y recientemente micrófonos dinámicos de cable. Viene en un crecimiento muy interesante y sobre todo en la página Amazon ha venido creciendo su audiencia demasiado fuerte. Continuamos haciendo un análisis profundo de este sistema. Acá nos encontramos al lado izquierdo un cable de señal. Que usted se preguntará, bueno, ¿y esto qué es? Y es que tiene un convertidor para poder utilizar esto directamente a una cámara de video u otro similar, un celular, etc. Entonces tiene este cable doble plug de 6.3 milímetros. Viene dentro de esta bolsita. Vamos a ver qué viene acá. Aquí nos trae la conexión de adaptador de corriente. Este viene conexión 220. Debemos conseguirle un adaptador en este caso para que funcione correctamente. Me gusta porque trae la función multivoltaje de 100 a 240, lo cual puede conectarse en cualquier parte del mundo. Me parece que se ve normalito, no hay nada que destacar.
Estas son los círculos anti-rodadura para que usted se los coloque a los micrófonos. Se ven un poco más estéticos. Igual me hubiera preferido que los micrófonos en su malla protectora hubiera tenido la forma cuadrada para que no se rueden. Igual estéticamente no se ven tan mal. Y acá tenemos las patas para colocárselas en la parte trasera donde señalé en el receptor. Más tarde se las voy a poner. Y acá en la parte de la mitad tenemos las 4 antenas donde podemos conectar el sistema, 2 para cada uno de los canales. Voy a enseñar una sola para que usted vea la calidad en la cual está hecha. Ok, aquí está la antena, 555 MHz. Se ve de muy buena calidad, nada que envidiar a otro que yo tengo por aquí más caro. Así que va a trabajar muy bien el sistema. Y por último, tenemos los micrófonos que se ven espectaculares. Se ve muy bien hecho. Me gusta que tenga el botón de encendido y apagado aquí en la parte inferior, ya que accidentalmente los presentadores o cantantes con los dedos lo apagan acá y pues a veces causa problema. Se siente pesado, el sistema es metálico. Vamos a mirar. Metálico, se ve de un aluminio bien hecho. Nos encontramos aquí la recepción de las baterías para que estas puedan funcionar. Y vamos a mirar cómo está hecha la cápsula. Se puede quitar, me parece genial esto. No estoy seguro si se puede utilizar otra cápsula de una marca diferente. Si usted de pronto lo sabe, déjeme en los comentarios. Y aquí observamos las conexiones que trae el micrófono. No lo podemos ver pues cómo está hecha la cápsula, pero se ve bastante bien hecho el micrófono. Y el segundo micrófono exactamente igual. No hay ninguna otra novedad. La verdad se ve espectacular este micrófono. Se siente muy bien, se ve bien construido. Ahorita más tarde cuando le pongamos las pilas vamos a ver qué tal alumbra. Este sistema, este que me mandaron no trae las baterías, entonces me toca conseguírselas. Es que le vamos a ingresar las pilas una tras otra, en la cual pues debemos saber insertarlas correctamente. Y vamos a activarlo a ver qué tal nos va. Presionamos el botón Power y nos muestra aquí un display bien bonito. O sea, el producto se ve muy bien. Nos aparece acá el nivel de batería. Se apaga la pantalla. Me gustaría que quedara encendida. Nivel de audiofrecuencia, nivel de radiofrecuencia, el grupo y el canal. Aquí tenemos un switch donde podemos modular la potencia de la radiofrecuencia. En el momento en que hacemos el cambio, me parece genial con el fin de que usted sepa puntualmente dónde va a necesitar estas ventajas de la radiofrecuencia. Te hago la invitación para que visites mi página web, donde explores lo que estamos haciendo a cabo. Si usted desea apoyar esta iniciativa, en la parte de abajo hay diferentes enlaces en los cuales puedes demostrar tu apoyo para seguir creciendo. Lo que se viene va a ser espectacular y aspiro y espero a ser una de las mejores webpages de lo que sería sonido profesional en América Latina. Algo que hace ver muy profesional este producto es el seguro para la conexión de energía eléctrica. Insertamos el cable doblado en esta manera, insertamos el cable aquí detrás de este gancho, lo jalamos nuevamente hacia adelante y procedemos a hacer la conexión aquí. Esto hace que en ninguna ocasión accidental desconecte fácilmente este cable de la energía eléctrica. Una de las cosas que más espero ver es la activación y se observan unas pantallas espectaculares. La verdad se ve fantástico. Puedo observar esta información así con esta calidad, con esta serigrafía digital tan clara. Fantástico, fantástico la verdad. Y me gusta que estos botones se iluminen también, los botones pues del menú. Y no, súper. En el momento en que activamos el micrófono, va a ocurrir algo acá que usted debe estar pendiente, y es que en la marcación de RF automáticamente va a aparecer la conexión y nos indica en pantalla que está correcta la conexión entre el transmisor y el receptor. Mientras más al tope esté, mucho mejor. Esto lo hace lucir supremamente profesional. Cuando hablo, debe
entregarse una señal desde mi micrófono al receptor y efectivamente cada vez que hablo se encuentra la señal correctamente utilizada. Lo importante es que esta señal no sobrepase altos niveles de volumen. Vamos a mirar si por aquí puedo ajustarle el volumen. No, esto es solamente ajusta el nivel de salida del receptor hacia la consola. Para silenciar el micrófono, presionamos una sola vez el botón de power. Para restablecer el sonido lo volvemos a presionar. Me gusta porque cada vez que lo presionamos y lo desactivamos nos aparece en pantalla también. Tenemos los botones para seleccionar las opciones de forma manual y tenemos el botón set para desplazarnos en el menú. Vamos a enseñarlo rápidamente. En la primera opción nos aparece el emparejamiento con IR, donde vamos a emparejar esta lente que dice IR con esta. Entonces lo que hacemos es unirlos e inmediatamente hizo el emparejamiento, ya que el RF, la conexión inalámbrica entre el transmisor y el receptor, ha sido efectiva. Y más cuando estamos hablando ya nos aparece la conectividad aquí lista. Presionamos otra vez set y escogemos 25 grupos que tiene este equipo de forma manual. Presionamos nuevamente y escogemos ya lo que sería el canal. Serían 40 canales por cada uno de los grupos. 25 por 40 da 1000. Entonces sí es cierto de las 1000 frecuencias. Nos aparece el volumen de reducción del squelch, o sea, de ruidos extraños que se puedan interferir mientras que el micrófono esté apagado. Entonces esto lo traen equipos muy profesionales y muy costosos que yo la verdad he utilizado y me parece una excelente opción que tenga esto. Y acá podemos escoger el escaneo automático presionando el volumen hacia arriba y nos va a buscar la mejor frecuencia posible en este momento de forma automática. Ya procedemos nuevamente a hacer el emparejamiento y efectivamente ya tenemos nuevamente sonido en este equipo. Se puede hacer con ambos canales para que lo tengas en cuenta. Así que es una gran herramienta de trabajo este sistema de micrófono. Actividad. Señoras y señores, damas y caballeros, amigos, amigas, aquí está la chamaca de oro. La cucaracha perdido entrando por un agujero. La cucaracha perdido entrando por un agujero. Haciendo un igualito en papachurra con fuerte por ahí. Pasando sabroso, voy a seguir bebiendo y no lo hago por ti. Es que vivir la vida me hace feliz, estoy contentoso. Haciendo el oso. No te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu... Si quieres hacer la compra de este micrófono, te invito a que hagas clic en el primer comentario fijado y en la descripción, donde hay un enlace directo donde puedes hacer la compra, tanto el modelo doble de este como el sencillo si no te alcanza. También es importante decirte que tienes todas las garantías de envío de Amazon. Usted sabe que son súper cumplidos con las políticas de devoluciones también y pueden enviar a cualquier parte de Estados Unidos y América Latina. Así que aprovecha esta promoción. Más que deportivo, es mi motivo. Si escucho un beat en esto se revivo. Beat parado de brazos, frases más que balazos. Falta fumada pa' tanto coñazo. Voy seguro paso a paso quemo el barco. Sin forma de volver, me vuelvo a andar. Dicen que es muy tarde pasa. Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener. Y es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también y arrancarla de mi alma y mi ser. Dile que el amor que lleva mi piel, que no quede nada, nada, que no quede huella, que no y que no, que no quede huella. ¿Qué es lo que...?
Por $350, Phoenix Pro se atrevió a hacer un producto de muy buena calidad y que quizás no alcance los estándares de calidad super altos de un GLDX o QLDX de Shure o un Spectera de Sennheiser o algo de mucha alta gama como un Axient Digital o algo que esté extremadamente superposicionado dentro de los más destacados RFs o sistemas de radiofrecuencia mejor posicionados de la industria. He recibido muchísimos halagos de cuenta de todos los cantantes que pasaron por esos videos y esas pruebas de sonido que ustedes acabaron de ver. Muchos rápidamente creyeron que era un Shure y simplemente guardé silencio para no predisponer psicológicamente a los cantantes. Usted sabe que los cantantes son extremadamente sensibles a pequeños cambios que suceden. Entonces, mientras yo le dé la tranquilidad psicológica al cantante, independientemente del micrófono que tenga en la mano va a funcionar bien. Es importante aclarar que los entornos en los cuales me estoy moviendo dentro de estas pruebas de video no son grandes conciertos donde tengo artistas como Karol G, Maluma, Víctor Manuel, Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony, no. Es algo muy de mi pueblo, muy local. Entonces no vi prejuicios de absolutamente ningún artista que estuvo conectado o conectándose con la música a través de la interpretación de sus micrófonos. Me encanta el alto rechazo de feedback que tiene este sistema de microfonería, se le puede subir bastante. Yo observo también que tiene muy buen cuerpo las voces, muy buena presencia, el sonido se escucha muy natural, no sé cómo lo está oyendo. Algo que quisiera pues de pronto que mejorara fue pues el uso al manejarse con la mano, pues usted como lo está viendo se está sintiendo algo de ruido. El micrófono, yo creo que fue se me cayó en una presentación y pues me di cuenta de que esta reja, a pesar de que sea resistente, no es extremadamente resistente como lo es un Shure o un Sennheiser. En conclusión, puedo continuar diciendo de que este compite fácilmente con cualquier gama de marcas más caras entre $600 y $1,000 en cuanto a calidad de sonido y estabilidad de la radiofrecuencia cuando usted se aleja de la unidad receptora. Tremendamente estable, 1000 frecuencias tienen que servir para algo y sí lo utiliza de forma eficiente. Es muy bueno y es muy fácil reubicar, ya usted teniendo pues un medidor de espectro, es muy fácil reubicar las frecuencias en otras que estén disponibles debido a la enorme cantidad de opciones de frecuencia. El Squelch funciona perfecto. El poder activar y desactivar el switch para baja y alta intensidad aquí dentro del sistema me ha permitido que en lugares donde hay muchos aparatos no tenga ningún tipo de interferencias y cuando estoy grabando a la distancia o que tengo eventos a la distancia que el personaje se va a recorrer todo el lugar, no tengo tampoco ningún inconveniente. Sí tiene mejor capacidad de distancia y de alcance que el PTU-71, el que revisé anteriormente, y pues yo le recomiendo que de comprarse una línea económica de marcas reconocidas, primero revise esta porque te puedes ahorrar más o menos entre $500 a $800 fácilmente. Esto quiero hacer una aclaración y tuve muchos problemas con la revisión del PTU-71 cuando aseguré de que era mejor que Shure y Sennheiser. El video decía no compre Shure y Sennheiser antes de ver este video. Entonces hay gente que necesita un BLX porque hace cosas muy sencillitas, entonces opte por estos micrófonos. Esa es la idea. Y también debo ser consciente de que gran parte del consumidor de estos micrófonos son las iglesias cristianas. Entonces hay unas que están arrancando y están emergiendo, pero quieren tener productos de calidad de una vez e ir progresando. Este micrófono le puede ayudar a conseguir otros más caros u otros más que tengan un poquito más de rango de posicionamiento. Inclusive si a usted le gusta, puede dejarlo definitivamente. Hay cantidad de videos en YouTube donde hay iglesias y sonidos muy profesionales con este sistema PTU2U y el 1U. En cuanto a fiabilidad del RF, durante este año que hice pruebas y donde los he sacado en absolutamente todos mis eventos, se muestra sólido y firme hasta cierta distancia, más o menos unos 40 o 50 metros, se escucha estable y perfecto. La duración de la batería de este micrófono es espectacular, lo he probado con baterías recargables, sí baja un poquito la calidad del alcance con batería recargable, le recomiendo baterías alcalinas. Este micrófono con baterías alcalinas tiene un alcance impresionante en eventos donde he estado muy lleno de personas y el cantante se va a recorrer por todo el lugar y no se cae la señal. Tan buen alcance tiene el Phoenix Pro. Aquí estamos. Venga para acá, Beatriz. La señal y la instructora se encuentra allá. Y sígalo. Llega al puesto, búscalo. Yo ya llegué.
Marina, mírame. Ahí está, Búsquelo, búsquelo. Búsquelo. Listo. Téngalo ya, llegué al puesto. Suéltela. Suéltela. Ya nomás. Y el RF Bueno, pues, súper vamos estable. a volar. Para personas que no tengan los recursos suficientes para pagar $1000 de un micrófono, 800 en adelante, tenga algo con que defenderse y hacer su buen trabajo. Si deseas ver el video del PTU-71, haz clic acá. Si deseas ver los tutoriales de sonido profesional que hemos preparado para usted, haz clic aquí.